en estos momentos en el Reino Unido y en otros países de Europa está llevando a medidas de confinamiento similares a la época del COVID. Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. La temporada de gripe en este 2025 ha encendido las alertas en Europa, Estados Unidos y Asia, con un comportamiento sin precedentes. El brote liderado por la variante H3N2 ¿Qué está pasando ahorita en Reino Unido? Las mascarillas volvieron allá. ¿Y usted piensa que se va a quedar allá? La respuesta es no. No se va a quedar allá. Quiero que escuche atentamente la información de este video, porque es de suma importancia, porque está pasando ahorita, en estos momentos. Es información importante que la iglesia tiene que poner atención. El último tiempo que estamos viviendo y ahora nos encontramos con esto tan terrible. Así que adelante con el video. Atento. Decretan confinamientos al mejor estilo COVID-19 por el brote masivo de la supergripe H3N2. Gaby, Michi, por favor. Sí, pará. Para un poco. Pará. Yo quiero encender la alarma, pero no tanto, no tanto. Ok, a ver, ¿cuál es la cuestión? La H3N2 es la gripe, es una gripe con un subtipo K, es la de este año, que ha mutado y que está haciendo que las vacunas no sean efectivas, ¿no? Entonces se tiene que hacer una combinación de vacunas para poder frenarlo. Lo cierto es que el crecimiento de casos que está habiendo en estos momentos en el Reino Unido y en otros países de Europa está llevando a medidas de confinamiento similares a la época del COVID. Dios les bendiga, soy Wilmer y sean todos bienvenidos. La temporada de gripe en este 2025 ha encendido las alertas en Europa, Estados Unidos y Asia, con un comportamiento sin precedentes. El brote liderado por la variante H3N2, subclado K, se adelantó varias semanas, disparó las tasas de contagio y está poniendo a prueba la capacidad de respuesta en los sistemas de salud. El fenómeno, que ya se traduce con una presión hospitalaria creciente y números récord de consultas, confirma que este invierno será especialmente exigente para autoridades sanitarias, profesionales y grupos de riesgo, según diversas agencias de noticias internacionales. Mientras se multiplican los casos y los hospitales registran un incremento notable de ingresos, especialistas en salud pública señalan que la temporada podría ser una de las más intensas de los últimos años. Esta grave situación ha llevado a que varios países de Europa, como España y Reino Unido, impongan el uso de mascarillas y evalúen medidas de confinamiento por casos récord del virus, que ha llevado a recordar la época del COVID-19. Ante esto, surge la siguiente pregunta. ¿Estamos ante la aparición de una nueva epidemia que pondrá en jaque el sistema de salud? ¿Es esto una antesala de la pandemia que la élite ha venido advirtiendo todo este tiempo, la cual vendrá al mundo antes de la Agenda Final 2030? Pues bien, en este impactante video que te invito a compartir, vamos a analizar esta noticia que ha prendido las alarmas sanitarias y que está recorriendo el mundo. Necesito, ¿verdad?, que la iglesia comparta esto, porque lo que vamos a escuchar a continuación es penoso y es terrible. Dios bendiga, ¿verdad?, el canal 2020, fin de los tiempos, por impactante información. Dios le guarde y vamos a escucharlo. Atento, atento. Quédate desde el comienzo hasta la terminación. Santo el nombre El invierno de este 2025 ha traído consigo un fantasma dormido, la variante H3N2, subclado K, y sus efectos ya no encajan en la categoría de una simple gripe estacional. En Europa, los hospitales reportan un aumento del 50% o más en ingresos frente al año pasado, mientras el brote se expande con una rapidez inusual. Niños, ancianos y personas con comorbilidades figuran entre los más afectados. Fiebre alta, tos persistente, dolores musculares intensos, fatiga extrema y síntomas digestivos confunden diagnósticos y retrasan respuestas. Lo más alarmante no es solo la intensidad, sino el tiempo. Según la OMS, el brote se adelantó entre 3 y 6 semanas, rompiendo patrones históricos. En el Reino Unido, la situación escaló rápidamente.
Los servicios de salud se encuentran al límite, los hospitales saturados y las autoridades han comenzado a reactivar medidas que recuerdan los momentos más oscuros de 2020. Tapabocas nuevamente recomendados en transporte y oficinas, vacunación acelerada y cierre preventivo de escuelas identificadas como focos de contagio. El propio director del Servicio Nacional de Salud pidió a la población retomar los hábitos adquiridos durante la pandemia del COVID-19. Francia y España tampoco han quedado al margen. El número de contagios crece y las alertas sanitarias se multiplican. Todo se comunica bajo el lenguaje de la prudencia, pero la sensación es otra, ya que así comienzan las grandes crisis, de forma discreta, normalizadas, envueltas en términos técnicos, no con pánico, sino con rutinas que regresan antes que las explicaciones. Y mientras insiste en que no es lo mismo del 2020, el eco resulta demasiado familiar, porque cuando las medidas vuelven antes que las palabras, algo no encaja. La pregunta queda abierta, incómoda, imposible de ignorar. ¿Estamos ante un episodio aislado del invierno o frente a la señal temprana de que se aproxima algo mucho peor en 2026, como el preludio silencioso de una segunda pandemia que muchos prefieren no nombrar? Ahora bien, cabe recordar que antes del 2020 la historia comenzó muy parecida a lo que se está viviendo hoy. Un virus que no era nuevo, brotes que estaban bajo control, autoridades que pedían calma mientras activaban protocolos silenciosos. Primero fueron recomendaciones, luego medidas preventivas, después hábitos obligatorios que se normalizaron sin fecha de caducidad. Hoy el lenguaje vuelve a ser el mismo, casi palabra por palabra. Cambia el nombre del virus, pero no el guión. Cuando una crisis se adelanta en el calendario, cuando los sistemas de salud se tensan antes de tiempo y cuando las decisiones se toman antes de las explicaciones, no hablamos de coincidencias, hablamos de patrones. Y los patrones, cuando se repiten, no anuncian el final, anuncian el inicio. Porque las grandes transformaciones globales nunca llegan de golpe, llegan en fases, midiendo reacción, resistencia y memoria colectiva. La pregunta ya no es qué está pasando ahora, sino si esto es solo el primer acto de algo mucho más grande que aún no se atreve a mostrarse por completo y que podría desatarse en 2026. Mientras todo esto ocurre, hay un detalle que inquieta aún más: el silencio. La noticia avanza sin estridencias, sin cadenas especiales, sin la urgencia que cabría esperar ante hospitales saturados y medidas reactivas. Los titulares suavizan el lenguaje, hablan de gripe fuerte, de temporada adelantada, de precaución, evitando así comparaciones incómodas. Pero la historia reciente demuestra que el silencio no siempre es calma, a veces es preparación. Y aquí la pregunta ya no apunta solo a gobiernos o sistemas de salud, sino a cada persona que escucha. Porque cuando los cambios llegan envueltos en normalidad, suelen tomar desprevenido al que no quiso mirar las señales. ¿Estamos interpretando este momento como lo que es, como una advertencia, o esperando a que el golpe sea tan evidente que ya no haya margen de reacción? Tal vez el verdadero riesgo no sea el virus, sino la costumbre de ignorar los avisos hasta que el mundo vuelve a detenerse. En conclusión, nada de lo que estamos viendo ocurre en el vacío. La historia reciente ha demostrado que las grandes crisis sanitarias no irrumpen de forma abrupta, sino que anuncian su llegada con señales previas, ensayos silenciosos y advertencias que muchos prefieren minimizar. La llamada supergripe H3N2 podría no ser el evento final, sino el aviso temprano, una prueba de reacción, de memoria y de preparación global. Mientras organismos internacionales hablan de prudencia y los medios suavizan el lenguaje, las medidas regresan, los hábitos se reactivan y el mundo empieza una vez más a adaptarse sin hacer demasiadas preguntas. Por eso, la duda ya no es marginal, es central. ¿Será 2026 el año que se materialice la segunda pandemia que la élite ha venido anunciando desde hace tiempo? ¿O estamos presenciando únicamente la antesala, el calentamiento previo a algo mucho mayor? Tal vez la verdadera advertencia no está en el virus en sí, sino en la repetición del patrón como en 2020. Y cuando la historia se repite con tanta precisión, ignorarla ya no es ingenuidad, es un riesgo. Por eso, querido amigo, te hago una invitación especial.
Entrega tu vida a Cristo, el Hijo de Dios. Arrepiéntete y pídele perdón a Dios por tus pecados. Ámalo con toda tu alma, mente y corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Muchas gracias por estar. Amén. Bien. Vamos, ¿verdad?, a centrarnos porque esto hay que hablarlo. En especial, vuelven las mascarillas H3N2. Ya está, ¿verdad?, por muchos medios. Una calamidad. Calamidad tremenda. ¿Qué vamos a hacer? Ahora entiende por qué se le hemos venido diciendo: cuídese, cuídese, cuídese. Sobre todo cuide su vida espiritual. Porque tenemos que entender que una mascarilla es por gusto. Es, mire, por gusto, porque recordemos lo que pasó en el 2020. Pero ¿sabe cuál es el plan? ¿Quiere que le diga cuál es el plan directo? ¿Vamos a lo mismo? ¿Es así o no? Vamos a lo mismo. ¿Quieren qué? Otra vez. Y caer en lo mismo. Caer en lo mismo. ¿Qué opina la iglesia de esto? ¿Qué opina usted, verdad, como fiel visualizador de esto? Es que tenemos, verdad, que procurar despertar cada día porque la situación se torna muy tremenda. Tremenda la situación. Oh, que Dios tenga misericordia porque nada de lo que está pasando es casualidad. Nada, nada, nada. Nada de lo que está pasando en el mundo es casualidad. Todo, hay un plan detrás de todo esto. Lo sabemos bien. Usted y yo lo sabemos bien que hay un plan detrás de todo esto. Hay un plan. Y entonces que Dios nos ayude. Que Dios nos guarde. Que Dios nos dé paciencia. Y que sobre todo, que Dios nos dé sabiduría. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos, como lo habla la bendita palabra del Señor. Así que cuídese. Cuídese bastante, cuídese mucho. Los leo en los comentarios. Los leo en los comentarios. Mil bendiciones. La paz de Cristo con todos. En el nombre de Cristo Jesús. Maranata. Cristo viene. La paz de Dios. Comparta este video. Porque lo necesitamos. Que usted lo riegue. Riegue la voz. Porque lo que está pasando es terrible. Dios te bendiga. Cuídate. Santo es el Señor. Amén.